Hola, bienvenidos a este corto video donde voy a estar compartiéndoles qué es el niño interior desde mi experiencia personal y también como psicoterapeuta. Así que si te interesa trabajar esto en tu vida, quédate, observa el video y abstrae todo lo que pueda contribuir en este proceso de sanación de tu niña o de tu niño interior. Bueno, entonces quiero contarles un poco sobre mi experiencia. Creo que todos los psicólogos en algún momento hemos trabajado nuestro niño, nuestra niña interior, porque es inevitable que durante el pregrado tengas un par de clases de psicología clínica donde explores tu historia y cómo tu historia afecta a tu presente. Ahí es como el comienzo a nivel personal de que cómo yo empiezo a explorar qué es esto de la niña interior en mi caso y cuál es toda esa información que tiene esa niña y cuánto afecta o cuánto influye en mi comportamiento, en mis emociones, en mis pensamientos, en todo lo que se manifiesta en el presente. Empiezo a descubrir, por supuesto, cuando empiezo a ser consciente, cuando empiezo a explorar mi historia, que hay muchos acontecimientos de mi pasado que no he cerrado, que no he concluido, que son dolorosas y que tal vez en algún momento dejé de observarlas y de mirarlas por el dolor que generaban y como aún estando adulta o adulta joven en su momento, seguía influyendo y manifestándose como si fuese un dolor presente. Ahí empieza como una etapa, yo creo que más o menos en el momento en el que yo empiezo a hacer terapia, un proceso personal y también empiezo a acompañar procesos personales, eso más o menos como en el 2008 que realizo mi práctica estudiantil, empiezo a acompañar procesos de psicoterapia y también a hacer proceso personal, empiezo a descubrir que hay acontecimientos en mi vida que no tenían que ver específicamente con los conflictos que yo creía que estaba teniendo en el presente. Y les voy a dar el ejemplo o les voy a aclarar cuál era la situación. Yo tenía algunos conflictos con mi autovaloración y también algunos conflictos de pareja. Por cierto, los mayores motivos de consulta que yo considero que llegan o han llegado a mi consulta y que ahorita quiero ahondar un poco más. Pero aquí les cuento sobre mi proceso personal. Entonces yo descubro que tengo un dolor muy grande, que no era un dolor nuevo, que parecía ser un dolor antiguo, que tenía que ver con mi existencia. Cuando yo empiezo a explorar en terapia, a hacer consciente información que no recordaba, a ver y observar un dolor muy fuerte con relación a mi vida, descubro una herida primordial que tenía que ver con el rechazo a mi vida, con el rechazo que emitieron mis padres en algún momento a mi vida. Y esta información tan fuerte la puedo contar tranquilamente en este momento, que de alguna u otra forma la he trabajado tantas veces y he tenido que sanar tantas veces esa información, esa situación, esa lección de estos adultos, que empieza a ser muy sanador, primero, descubrir que este dolor no era nuevo, porque tenía mucha intensidad. Segundo, darme cuenta que esta sensación mía de rechazo con la vida no era propia, sino era una sensación o era una vivencia real de mi niña desde el parto. Y tercero, darme cuenta de que necesitaba responsabilizarme, es decir, hacerme cargo de mi existencia, saber que ese fue el acontecimiento y saber que necesitaba empezar a hacer un trabajo de autorreconocimiento y, por supuesto, de resignificar el rechazo, porque el rechazo iba a ser un tema a lo largo de mi vida que se iba a presentar constantemente. ¿Por qué? Siempre lo rechazan a uno, o en un trabajo, o una persona que no a quien no le gustes, o en tu familia por tu forma de opinar, o personas en cualquier ámbito social, por diferencias políticas, religiosas, en fin. El rechazo siempre iba a tener un lugar y si seguía o continuaba viviéndolo de la manera como lo vivía en su momento,
pues por supuesto iba a generar muchísimo sufrimiento esto en mi vida. Eso como a nivel personal, yo encuentro, identifico esta herida y de forma simultánea voy trabajando también procesos de acompañamiento. Entonces, cuando empiezo esto de explorar, acompañando y facilitando procesos de psicoterapia en otros, y a lo largo de todo este tiempo, ya han pasado que como 10 años, eh, he aprendido que no todos llegan a trabajar las heridas del niño interior o de la niña interior, que hay mucho temor frente a eso, hay muchas personas que tienen miedo de ver a su niño y a su niña, pero que aquellas personas que se arriesgan, que hacen un proceso normalmente extenso de más de un mes, 2 meses, mucho más, donde quieren ver un impacto, donde quieren ver resultados, pues inevitablemente llega un momento en que hay que ver algunas heridas. Y veamos cuál es el sentido, porque es importante. Tu niño o tu niña interior guarda toda la información que le dijeron durante los 10, 12 años de su vida, eh, donde básicamente se sembraron las bases de qué es la vida, de cómo vivir la vida. Y así como uno genera hábitos alimenticios o genera hábitos con relación al ejercicio físico, uno también genera hábitos emocionales y también genera hábitos de pensamiento. Y cuando trabajamos las heridas, estamos hablando de que se generan hábitos de relación, que se generan hábitos de pensamiento que normalmente llegan a ser tóxicos, porque estas verdades, estas enseñanzas, esto que observaste, esta supuesta verdad de lo que es la vida, no siempre es sana. En muchas ocasiones es una visión errónea o tóxica o desequilibrada de lo que debería de ser una relación de pareja, de lo que debería de ser el amor, de cómo yo debería de sentir la vida, de cuáles son las emociones que predominan en la vida. Y quiero darles 2 ejemplos para explicar un poco más esto de trabajar el niño y la niña interior en consulta. Uno de los motivos de consulta, por ejemplo, más frecuente de las personas que llegan a terapia son las crisis de pareja. Es el estado de mayor vulnerabilidad y por lo cual las personas, tanto hombres como mujeres, llegan más a consulta, pues el amor tiene un lugar prioritario en la vida de las personas y más que el amor, porque esto tiene sus singularidades del significado, estamos hablando de las necesidades afectivas. Entonces, cuando una persona llega a consulta para trabajar esta necesidad o porque tienen conflicto con su pareja o porque están en crisis, en muchas ocasiones nos damos cuenta o descubrimos cuando hacen un proceso de terapia que hay un niño detrás y una niña interior que necesita sanar heridas con relación, por ejemplo, a la relación de sus padres, a lo que observaron con sus padres, lo que observó con mamá, lo que observó con papá, que está replicando, que son patrones que está vivenciando nuevamente en su vida. Y si bien hacerlo consciente no es el único mecanismo para la transformación, es el primero, es el primer paso. Entonces, aquí es prioritario esto. ¿Por qué? Porque la persona empieza a explorar, wow, yo aprendí que la comunicación era esto y esto porque vi que los cuidadores, mi abuelo y mi abuela, pues se gritaban todo el tiempo. Y yo replico esto en mis relaciones de pareja de manera inconsciente. Yo no le quiero gritar a mi pareja. Pues llega un conflicto y lo primero que hago es gritar en la forma en cómo aprendió ese niño o esa niña. Y explorábamos, por ejemplo, otro contexto o otra dimensión mejor, y es, wow, me doy cuenta que en mi familia la frialdad era algo frecuente. Tengo que no había contacto físico y ahora el reclamo de mi pareja es que no hay contacto físico, que yo replico lo mismo.
Y me sorprende darme cuenta que eso que yo quería rechazar, que yo no quería replicar, que yo no quería vivir, porque me costó tanto que a mí tampoco me dieran afecto desde el cuerpo, pues yo esté replicando. Entonces entramos en todo este proceso de sanar a este niño. ¿Por qué? Porque está influyendo en su presente, en lo que aprendió que era el contacto, en lo que aprendió que era la comunicación, en lo que aprendió que eran las relaciones de pareja. Este es un ejemplo. El segundo ejemplo que les quiero dar tiene que ver con la autoestima. Es otro de los motivos de consulta más frecuente, la autovaloración. En muchas ocasiones llegan niños heridos que han sido abandonados, ¿sí? O que han sido rechazados y que son personas que por más que se esfuerzan físicamente, por ejemplo, pueden lucir físicamente muy hermosos de acuerdo como a los estándares de belleza o pueden ser muy exitosos aparentemente, profesionalmente, pero hay una sensación interna que les dice o que les muestra que no se aman, que no se quieren. Este suele ser otro motivo. Y cuando exploramos el niño interior, en muchas ocasiones descubrimos que han habido vivencias o experiencias en su infancia que le dijeron una y otra vez que no era importante, que no era valioso, que nos han dicho que no servimos para nada, que no somos inteligentes, que somos brutas, que somos ineficientes, en fin. Y toda esta información se guarda a nivel inconsciente, independiente de la experiencia muchas veces que tengamos, así sea positiva, así nos referencien otro tipo de evidencias de lo que somos nosotros mismos. Y aquí el trabajo, por supuesto, es de resignificación de ese concepto, de poder ver la historia, de poder sanarla en un primer momento, porque es bien doloroso cuando los cuidadores ejercen esta manera de relacionamiento. Después resignificarla, ver cuáles han sido las evidencias para poder yo rescatar este amor propio y entrar en este proceso de hacerme cargo, de responsabilizarme como adulta, de qué voy a convertir en hábito aquí y ahora para decirme a mí misma. Es por eso que funcionan mucho estos métodos de neurolingüística o de coaching, donde te estás diciendo una y otra vez lo importante que eres, lo valioso que eres, pero aquí hay que ser bien delicado y es porque hay que explorar muy bien qué hay más allá. En muchas ocasiones tú te puedes decir un montón de cosas lindas, bellas, importantes, pero si no sanas la herida primordial, la herida original, pues va a ser muy difícil creerte esa información que te estás diciendo en el proceso de coaching o de entrenamiento, que no estoy diciendo que nos sirvan, son muy buenos, yo los he hecho, me ha servido un montón, pero por supuesto creo que los momentos en que me han servido es porque he sanado en psicoterapia, he sanado en procesos terapéuticos esa herida que me generó o esa manera o ese origen, ¿sí? De alguna manera, porque no es solo un acontecimiento, no es solo un hecho, es la exploración de todos los hechos y acontecimientos de mi vida que han generado que en el presente yo tenga una creencia de mí misma o de la forma en cómo yo me debo relacionar. Bueno, espero haber sido medianamente clara, espero que les sea útiles estos ejemplos en su vida cotidiana y que descubran a nivel personal qué sentido tiene sanar el niño o la niña interior. Quedan entonces súper invitados a que vivan mi experiencia de acercamiento a sanación del niño y la niña interior el 21 de julio y el 4 de agosto en Cali. El 21 de julio va a ser mixto, el 4 de agosto va a ser con Kai Woman, solo mujeres. Así que los espero, les mando un abrazo y todos mis datos en redes para que tengan mayor información. Chao, chao.